Pues que, Sí, la bueno, justa cólera. la justa cólera. El hecho de ofrecer la otra mejilla, es decir, de guardar silencio en presencia de la injusticia o de los malos tratos, se tiene que sopesar cuidadosamente. Una cosa es utilizar la resistencia pasiva como herramienta política, tal como Gandhi enseñó a hacer a las masas, y otra muy distinta que se anime u obligue a las mujeres a guardar silencio para poder sobrevivir a una situación insoportable de corrupción o de injusto poder en la familia, la comunidad o el mundo. Las mujeres sufren la amputación de la naturaleza salvaje y su silencio no obedece a la serenidad, sino que es una enorme defensa para evitar unos daños. Se equivocan quienes piensan que el hecho de que una mujer guarde silencio significa siempre que ésta aprueba la vida tal como es. Hay veces en que resulta absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. ¿Estás cargando para que se escuche? Em, Hay veces en que resulta absolutamente necesario dar rienda suelta a una cólera capaz de sacudir el cielo. Hay un momento, aunque tales ocasiones no abunden demasiado, siempre hay un momento en que una tiene que soltar toda la artillería que lleva dentro, y debe hacerlo en respuesta a una grave ofensa, una ofensa muy grande contra el alma o el espíritu. Una tiene que haber probado primero todos los medios razonables para que se produzca un cambio. Cuando todo falla, hemos de elegir el momento más adecuado. Cuando existe, sin duda, un momento apropiado para desencadenar toda la cólera que la mujer lleva dentro. Cuando las mujeres prestan atención al yo instintivo, tal como hace el hombre del siguiente cuento, saben que ha llegado la hora. Lo saben intuitivamente y obran en consecuencia, y es justo que lo hagan. Este cuento procede de Oriente Medio. De Oriente Medio. En Asia hay distintas versiones, para que las corra un poquitito, hay distintas versiones sufíes, budistas e hindúes. Pertenece a la categoría de cuentos que giran en torno a la realización de un acto prohibido o inaceptable con el fin de salvar la vida. Estábamos hablando antes, el cuento anterior hablaba de cómo tratar y cómo resolver el enojo. ¿Vos llegaste a ver la grabación, Silvi? Sí o no. ¿Pero llegaste a leerlo? ¿Sí? Ok. Nada, hablaba de cómo resolver y cómo buscar internamente en la psique la sabiduría para sacar lo positivo y sacar la enseñanza que hay en no en la violencia, en el enojo, en la ira, ¿no? ¿Por qué? En dónde, cómo buscar y cómo tratar la ira. Y el cuento era muy lindo porque encima iba como agradeciendo, ¿no? Los distintos pasos. Bueno, y evidentemente esto sigue por ahí, en esa línea. Los árboles secos. Había una vez un hombre cuyo mal carácter le había hecho desperdiciar más tiempo y perder más buenos amigos que cualquier otro elemento de su vida. Se acercó un sabio anciano vestido de andrajos y le preguntó, ¿cómo puedo dominar el demonio de mi cólera? El anciano le dijo que se dirigiera a un oasis agostado del lejano desierto, se sentara entre los árboles secos y extrajera agua salobre para cualquier viajero que acertara a pasar por allí. El joven, en su afán por vencer su cólera, se dirigió al lugar de los árboles marchitos del desierto. Durante varios meses, envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena, extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se acercaban a aquel lugar. Pasaron varios años y el hombre no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de oscuro y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. Me voy a... que estoy con mala señal, evidentemente, otra vez. Durante varios meses, envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena, extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se acercaban a aquel lugar. Pasaron varios años y el hombre no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de oscuro y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. El viajero se burló del agua turbia, la rechazó y reanudó su camino. El hombre que le ofrecía el agua se encolerizó inmediatamente hasta tal punto que la rabia lo cegó.
y agarrando al viajero, lo derribó de su camello y lo mató en el acto. Inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar por su arrebato de cólera y haber perpetrado semejante acción. De pronto se acercó otro jinete al galope. El jinete contempló el rostro del muerto y exclamó: Gracias sean dadas a Alá, pues has matado al hombre que iba a matar al rey. En aquel momento, la turbia y salobre agua del oasis se volvió clara y dulce, y los árboles secos del oasis reverdecieron y se llenaron de flores. Siempre da vuelcos así que decís, ¿qué? Por... Hay que interpretar el cuento en clave simbólica. El relato no gira en torno a la muerte de las personas. Nos enseña a no desencadenar la cólera indiscriminadamente, sino en el momento oportuno. El cuento empieza cuando el hombre aprende a dar agua, es decir, vida, en condiciones de sequía. El hecho de dar vida es un impulso innato en casi todas las mujeres. Es algo que casi siempre suelen hacer muy bien. Sin embargo, existe también un momento para la ráfaga que sale de las entrañas, un momento para la justa cólera y la justa furia. Muchas mujeres son tan sensibles como la arena a la ola, los árboles a la cualidad del aire, la loba a la presencia de otra criatura en su territorio desde más de 1 kilómetro de distancia. El espléndido don de estas mujeres es el de ver, oír, sentir, recibir y transmitir imágenes, ideas y sentimientos con la celeridad de un rayo. Casi todas las mujeres pueden percibir el más mínimo cambio en el humor de otra persona, pueden leer rostros y cuerpos, con eso que se llama la intuición, y por medio de un sinfín de minúsculas claves que se unen para facilitar la información, adivinar lo que encierran las mentes. Para utilizar estos dones salvajes, las mujeres tienen que permanecer abiertas a todo. Sin embargo, esta misma apertura hace que sus límites sean vulnerables y las deja expuestas a las lesiones del espíritu. Como el hombre del cuento de los árboles secos, es posible que una mujer tenga que enfrentarse en mayor o menor grado con la misma situación. Puede llevar dentro un tipo de furia desencadenada que la induzca a atormentar constantemente a los demás o a utilizar la frialdad a modo de anestesia o a pronunciar dulces palabras que en el fondo pretenden castigar o humillar a los demás. Puede imponer su propia voluntad a los que dependen de ella o puede amenazarlos con el término de la relación o la retirada del afecto. Puede abstenerse de hacer una alabanza o de reconocer el mérito de alguien y comportarse en general como si tuviera los instintos heridos. Está demostrado que la psique de la persona que trata a los demás de esta manera se encuentra bajo los efectos de un fuerte ataque de un demonio que, que le está haciendo exactamente lo mismo a ella. Muchas mujeres en esta situación deciden lanzarse a una campaña de limpieza y resuelven dejar de ser antipáticas y mostrarse amables y generosas. Es una decisión encomiable y un alivio para cuantos rodean a la mujer, siempre y cuando ésta no se identifique demasiado con el hecho de ser una persona generosa, tal como le ocurrió al hombre del cuento, que está en el oasis y gracias a servir a los demás se va encontrando cada vez mejor y se identifica con la anodina uniformidad de su vida. De igual modo, la mujer que evita todos los enfrentamientos se va encontrando cada vez mejor, pero se trata de una situación transitoria. Este no es el aprendizaje que andamos buscando. El aprendizaje que andamos buscando consiste en saber cuándo podemos dar rienda suelta a la justa cólera y cuándo no. El cuento no gira en torno a la aspiración a la santidad, sino en torno a la sabiduría necesaria para saber cuándo tenemos que comportarnos de una forma integral y salvaje. Por regla general, los lobos evitan los enfrentamientos, pero cuando tienen que defender su territorio, o cuando algo o alguien los acosa o los acorrala sin cesar, estallan con la impresionante fuerza que les es propia. Ocurre muy raras veces, pero la capacidad de expresar su cólera figura en su repertorio y también tendría que figurar en el nuestro. Se han hecho muchas conjeturas acerca del temor y los temblores que el impresionante poder de una mujer enfurecida es capaz de producir en los demás, pero eso constituye a todas luces una excesiva proyección de las angustias personales del observador, de la que no cabe culpar en justicia a la mujer.
En su psique instintiva, la mujer tiene la capacidad de enfurecerse en grado considerable cuando se la provoca, y no cabe duda de que eso es un poder. La cólera es uno de los medios innatos que ella posee para poder desarrollar una actividad creativa y conservar los equilibrios que más aprecia, todo aquello que ama verdaderamente. No solo es un derecho, sino que, en determinados momentos y en ciertas circunstancias, constituye para ella un deber moral. Lo cual significa que llega un momento en que las mujeres tienen que enseñar los dientes, exhibir su poderosa capacidad de defender su territorio y decir, hasta aquí y no más, se acabó lo que se daba, prepárate, tengo algo que decirte, ahora verás lo que es bueno. Como el hombre al principio de los árboles secos y como el guerrero de el oso de la luna creciente, muchas mujeres tienen a menudo en su interior un soldado exhausto y tan cansado de las batallas que ya no quiere oír ni hablar de eso ni tener nada que ver con todo ello. Esta es la causa de la aparición de un oasis reseco en la psique. Se trata siempre, tanto dentro como fuera, de una zona de gran silencio que está esperando y casi pidiendo a gritos que estalle una tormenta, que se produzca una rotura, una sacudida, un estropicio que le permita volver a crear vida. El hombre del cuento se queda inicialmente anonadado ante el hecho de haber matado al jinete. Sin embargo, cuando comprende que en aquel caso tenía que seguir el primer impulso, se libera de la norma excesivamente simple del no enfadarse jamás. Como en el oso de la luna creciente, la iluminación no se produce en el transcurso de la acción propiamente dicha, sino cuando se destruye la ilusión y el sujeto adquiere la perspicacia suficiente como para comprender el significado oculto. Los descansos. Hemos visto, por tanto, que nuestro propósito es convertir la rabia en un fuego que cocina cosas y no en el fuego de una conflagración. Hemos visto también que la tarea de la cólera no se puede completar sin el ritual del perdón. Hemos dicho que la cólera de las mujeres deriva a menudo de la situación de su familia originaria, de la cultura que la rodea y a veces de un trauma sufrido en la edad adulta. Sin embargo, cualquiera que sea la fuente de la cólera, algo tiene que ocurrir para que la mujer la identifique, la bendiga, la reprima y la libere. Todas las mujeres torturadas desarrollan a menudo una deslumbradora capacidad de percepción de una profundidad y anchura impresionantes. Aunque yo no quisiera que nadie fuera torturado para poder aprender las entradas y salidas secretas del inconsciente, no cabe duda de que el hecho de haber sufrido una fuerte represión da lugar a la aparición de unas dotes que consuelan y protegen. En este sentido, una mujer que ha vivido una existencia torturada y ha ahondado exhaustivamente en ella, adquiere una inestimable profundidad. Aunque llegue a ella a través del dolor, si cumple la dura tarea de aferrarse a la conciencia, llegará a alcanzar una honda y floreciente vida espiritual y una ardiente confianza en sí misma, cualesquiera que sean las vacilaciones ocasionales del ego. Hay un momento hay un momento en nuestra vida, por regla general, al llegar a la mediana edad, en que una mujer tiene que tomar una decisión, posiblemente la decisión psíquica más importante de su vida futura, y es la de sentirse amargada o no. Lo voy a leer de vuelta. Hay un momento en nuestra vida, por regla general, al llegar a la mediana edad, en que una mujer tiene que tomar una decisión, posiblemente la decisión psíquica más importante de su vida futura, y es la de sentirse amargada o no. Las mujeres suelen llegar a esta situación al final de la treintena o principios de la cuarentena. Están hasta la coronilla de todo, están hasta el gorro, están que ya no pueden más. Es posible que sus sueños de los 20 años se hayan marchitado. Puede que haya corazones rotos, matrimonios rotos, promesas rotas. Un cuerpo que ha vivido mucho tiempo acumula escombros. Es algo inevitable. Pero si una mujer regresa a la naturaleza instintiva, en lugar de hundirse en la amargura, revivirá y renacerá. Cada año nacen lobeznos. Suelen ser unas criaturas de ojos adormilados, con el oscuro pelaje cubierto de tierra y paja, que no paran de gimotear, pero que inmediatamente espabilan y se muestran juguetonas y encantadoras, y solo quieren estar cerca y recibir mimos. Quieren jugar, quieren crecer.
La mujer que regresa a la naturaleza instintiva y creativa volverá a la vida, sentirá deseos de jugar, seguirá queriendo crecer, tanto en profundidad como en anchura, pero primero ha de tener lugar una purificación. Me gustaría iniciar a mis lectoras en el concepto de los descansos que yo he desarrollado en mi trabajo. Cualquiera que haya visitado el Viejo México, Nuevo México, el sur de Colorado, Arizona o ciertas regiones del sur de Estados Unidos, habrá visto unas crucecitas blancas al borde de los caminos. Son los llamados descansos. Se las puede ver también al borde de los acantilados en pintorescas pero peligrosas carreteras de Grecia, Italia y otros países mediterráneos. A veces, las cruces están agrupadas en números de 2, 3 o 5, y en ellas figuran grabados nombres de personas. Jesús Méndez, Arturo Buenofuentes, Gini Abeita. A veces los nombres están escritos con clavos, a veces están pintados y labrados en madera. Por regla general, las cruces están profusamente adornadas con flores artificiales o naturales, o con reluciente paja recién cortada, cuyo brillo hace que los brazos de madera resplandezcan como el oro bajo el sol. A veces, el descanso consiste simplemente en dos palos o dos trozos de tubería atados con un trozo de cuerda y clavados en el suelo. En los pasos más pedregosos, la cruz suele estar pintada en una roca de grandes dimensiones al borde del camino. Los descansos son símbolos que conmemoran una muerte. Allí mismo, justo en aquel lugar, el viaje de alguien por la vida se interrumpió inesperadamente. Hubo un accidente de tráfico o alguien que caminaba por el camino murió de insolación o se produjo una reyerta. Ocurrió algo que alteró para siempre la vida de aquella persona y la de otros. Las mujeres han muerto 1000 muertes antes de cumplir los 20 años. Han ido en esta dirección y en aquella y se han quedado aisladas. Han tenido sueños y esperanzas. Ay, pero qué vieja chota. Pará. Han tenido sueños y esperanzas que también se han truncado. Cualquier mujer que diga lo contrario es que está todavía dormida. Todo eso justifica la existencia de los descansos. A pesar de que todas estas cosas fortalecen los procesos de individuación y diferenciación, la maduración y el desarrollo exterior, el florecimiento, el despertar y la conciencia son también unas grandes tragedias y como tales se tienen que lamentar. Hacer descansos significa echar un vistazo a la propia vida y marcar los lugares donde se han producido las muertes chiquitas y las muertes grandotas. Me gusta trazar el itinerario de la vida de una mujer en una gran hoja de papel. ¿Qué pasa, Flor? Nada. Nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No pareciera, pero bueno. Ay, Dios. Ahí voy. Me gusta trazar. Claro, estoy sin cámara. Bueno, Claro. no hace falta igual la cámara, Silvia. No. No, para nada. Me gusta trazar. Bueno, me ¿Querés gusta que siga? trazar. No, no, estoy bien, estoy bien. Me gusta trazar el itinerario de la vida de una mujer en una gran hoja de papel de estraza de color blanco y señalar con una cruz los lugares del gráfico, empezando por su infancia hasta llegar al presente, en el que han muerto distintos fragmentos y piezas de su yo y de su vida. Señalamos el Señalamos el lugar lugar donde estaban. ¿Querés que donde siga? estaban las carreteras que no se tomaron, los caminos interrumpidos, las emboscadas, las traiciones y las muertes. Coloco una crucecita en los lugares del itinerario cuya desaparición se hubiera tenido que llorar o aún ha de llorarse. Y después escribo al fondo la palabra olvidado, en referencia a Mm, cosas que la mujer mm, incluye, pero todavía no han aflorado a la superficie. También escribo perdonado en la referencia a las cosas que la mujer ha liberado en buena parte. A continuación, la invito a hacer descansos, a sentarse con el itinerario de su vida y a preguntarse, ¿dónde están las cruces? ¿Dónde están los lugares que hay que recordar?
y los que hay que bendecir. Todos ellos tienen unos significados que se han incorporado a su vida actual. Hay que recordarlos, pero hay que olvidarlos al mismo tiempo. Para eso hace falta tiempo y paciencia. Recordemos que en el oso de la luna creciente, la mujer pronunciaba una oración para que los huérfanos y errantes muertos pudieran descansar. Eso es lo que se hace en los descansos. La de los descansos es una práctica consciente que honra a los muertos huérfanos de la psique, se compadece de ellos y les da finalmente sepultura. Debemos ser amables con nosotras mismas y dar descanso a los aspectos de nuestra persona que se dirigían a algún lugar, pero jamás llegaron a él. Los descansos marcan el lugar de la muerte, los momentos oscuros, pero son también billetes amorosos para el propio sufrimiento. Bueno, qué tragedia. Son transformativos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de clavar las cosas en la tierra para que no nos sigan donde quiera que vayamos. Nunca insistiré demasiado en la conveniencia de enterrarlas. El Mira, instinto y la cólera heridos. Bueno, esta píncola, mira, nos tiene a los cachetazos esta mujer divina. Es fantástico el día que sí. dijimos, ¿no? De este libro, todo lo que nos trajo, toda la reflexión, la amorosidad, la comprensión, el reconocimiento, La la complejidad, expresión. la Que- complejidad de lo que trae las Tremendo. palabras, ¿no? Y la forma de De decirlo, de escribirlo. la compasión con la que te invita a tratar tu historia también, ¿no? Sí, Eh, como, sí. ¿Cómo asoció estos, estos descansos, que yo nunca lo hubiese llamado descansos, de esta manera, ¿no? Pues yo dije, ¿de qué se trata cuando leí descanso? Y después como lo linkeé con, yo pensaba la hoja en blanco y los propios, ¿no? Que en dónde claro, pondría yo mis cruces. exactamente, Eh, Viste exactamente. como que te va hilando y vos decís, ah, pará. ¿No? Y la importancia, esto que dice al final, ¿no? La importancia de clavarlos para que no te sigan, y la importancia de enterrarlos, ¿no? Y la importancia de dedicarles un tiempo y decir, Agradecerlos, ok, ¿viste? y honrarlos también, porque nada, está, bueno, en fin, Gracias a esos descansos estamos donde estamos y seguimos exactamente, avanzando. Y exactamente. aparte, me encantó cuando dijo las grandes muertes y las pequeñas muertes, porque bueno, para las grandes muertes todas, pa, acá está, acá está, acá está. Pero de las pequeñas muertes va a haber Sí, un montón. Y Sí, también somos fruto de todo ello. sí. Buenísimo. sí, no, no. Para, ¿cuánto, Silvi, cuánto nos lleva esto? Porque nos Son y quedan 10 41. minutos. Y 41. No, ¿cuántas hojas tiene el instinto y la cólera de Dios? Quiero saber si llegamos. Es una carilla. Bueno, le doy entonces, Ah, dale. ok. Sí, sí. El instinto y la cólera. Bueno, y perdón que me emocioné, ¿eh? Tipo medio incómodo. La lectura. Cero perdón, cero perdón, cero No, no se perdón. hace. Yo jamás he llorado con este libro delante de ustedes. Jamás, Jamás. jamás. Yo Uy, sé que jamás. Justo hoy Sandra se sube, que no sabe, que lloramos a moco tendido a cada rato con esta. Bueno, a ver, la cólera. Instintos y la cólera heridos. Las mujeres y los hombres tienden a dar por terminados los acontecimientos pasados diciendo yo, él, ella, ellos hicieron todo lo que pudieron. Pero el hecho de decir hicieron lo que pudieron no equivale a perdonar. Aunque fuera cierta, esta perentoria afirmación excluye la posibilidad de sanar. Es algo así como aplicar un torniquete por encima de una profunda herida. Dejar el torniquete, más allá de un determinado periodo de tiempo, provoca gran gangrena por falta de circulación. El hecho de reprimir la cólera y el dolor no sirve de nada. Si el instinto de una mujer ha resultado herido, esta se enfrenta con varios retos relacionados con la cólera. En primer lugar, suele tener dificultades para reconocer la intrusión. Tarda en percatarse de las violaciones territoriales y no percibe su propia cólera hasta que ésta se le echa encima.
Como le ocurre al hombre en el principio de los árboles secos, la rabia se abate sobre ella como en una emboscada. Este desfase es el resultado de la lesión de los instintos de las niñas, causada por las exhortaciones que se les suelen hacer a no reparar en los desacuerdos, a intentar poner paz a toda costa, a no intervenir y a resistir el dolor hasta que las cosas vuelvan a su cauce o desaparezcan provisionalmente. Tales mujeres no actúan siguiendo el impulso de la cólera que sienten, sino que arrojan el arma o bien experimentan una reacción retardada varias semanas, meses e incluso años después, al darse cuenta de lo que hubieran tenido o podido decir o hacer. Tal comportamiento no suele deberse a la timidez o a la introversión, sino a una excesiva consideración hacia los demás, a un exagerado esfuerzo por ser amable en perjuicio propio y a una insuficiente actuación dictada por el alma. El alma salvaje sabe cuándo y cómo actuar. Basta que la mujer la escuche. La reacción adecuada se compone de perspicacia y una adecuada cantidad de compasión y fuerza debidamente mezcladas. El instinto herido ha de curarse practicando la imposición de unos sólidos límites y practicando el ofrecimiento de unas firmes y, a ser posible, generosas respuestas que no cedan, sin embargo, a la tentación de la debilidad. Una mujer puede tener dificultades en dar rienda suelta a su cólera, incluso si esa supresión resulta perjudicial para su vida, incluso en el caso de que ello la obligue a revivir obsesivamente unos acontecimientos de años atrás con la misma fuerza que si hubieran ocurrido la víspera. Insistir en hablar de un trauma y hacerlo con gran intensidad a lo largo de un determinado periodo de tiempo es muy importante para la curación, pero al final todas las heridas se tienen que suturar y deben dejarse que se conviertan en tejido cicatricial. La cólera colectiva. No sé cuánto falta. Nos quedan 6 minutos. Este es re cortito. Dale, vamos. La cólera colectiva. La cólera o la rabia colectiva es también una función natural. Existe el fenómeno de la lesión del grupo, del dolor del grupo. Las mujeres que adquieren conciencia social, política o cultural descubren a menudo la necesidad de enfrentarse con la cólera colectiva que una y otra vez les recorre el cuerpo. Desde un punto de vista psíquico, es saludable que las mujeres experimenten semejante cólera y es psíquicamente saludable que utilicen esta cólera derivada de la injusticia para buscar los medios capaces de producir el cambio necesario. Pero no es psicológicamente saludable neutralizar la cólera con el fin de no sentir nada y por consiguiente no exigir la evolución y el cambio. Tal como ocurre con la cólera de carácter personal, la cólera colectiva es también una maestra. Las mujeres pueden consultarla, hacerles preguntas en solitario o en compañía de otras mujeres y obrar en consecuencia. Existe una diferencia entre el hecho de llevar dentro una antigua cólera incrustada y el de agitarla con un nuevo bastón para ver qué usos constructivos se puede aplicar. La cólera constructiva se puede utilizar con provecho como motivación para la búsqueda o el ofrecimiento de apoyo, para la búsqueda de medios que induzcan a los grupos y a los individuos al diálogo o para exigir responsabilidades progreso y mejoras. Esos son los procesos que las mujeres que adquieren conciencia han de seguir en las pautas de comportamiento. El hecho de experimentar unas profundas reacciones ante la falta de respeto, las amenazas y las lesiones forma parte de una sana psique instintiva. La reacción vehemente es una parte lógica y natural del aprendizaje acerca de los mundos colectivos del alma y la psique. Ahora sí, ¿no? Sí, Deberíamos, sí, me parece que sí. llegar a... Dejemos Sí, acá. ahí pues no va a llegar a completar el texto. Perfecto. No, no. Ok. Me gustó lo de la corona también. 396. Bueno, tremendo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Vos este lo tenés en PDF, Sí, está en el Florci? chat, pero te lo mando si querés. Sí, mándamelo por favor. Como yo el mío lo tiene Andy, hasta que lo recupere cuando terminen, que quizás pueda hacer lectura en casa, porque no lo Vale. tengo. Sí. Eh, No, no, no.
muy Es interesante la muy. forma de, muy metafórico, pero te dan el clavo, no metafórico livianito, metafórico que te No es No, dice, no, simple, no no. es simple de leer, ¿eh? No es simple de leer, no es simple de comprender, no de leer. Muchas veces hemos tenido que volver hacia atrás, reflexionar, sí, reflexionar, sí, reflexionar. Y es como que es en un momento dado. No cualquier momento de una mujer está para leer este libro, ¿no? mm, Bajo ningún concepto. Yo creo que hizo falta muchos años, en mi caso, muchos años de vida, muchas lecturas para poder llegar a él con la amorosidad que lo hemos tratado, ¿no? Lo hemos tratado con amorosidad, destacando la brillantez de ella y poniendo sobre la mesa el alma de cada una, porque Sí, de eso se trata. sí, sí, esto que me pasó hoy no es la primera vez. No, no, bueno, no, pero hay cosas que te atraviesan en el momento justo o el día, ¿viste? Hay cosas que te tocan en el capítulo exacto y dices, esto me lo está diciendo para mí, esto me llegó a Igual, mí, pero a mí te digo, igual no, yo no creo que fue la única. nos pasó un poco a todas, o por lo menos yo siempre, no sé si es que soy muy autorreferencial, pero todo lo que dice es como que le encuentro algo en mi vida, ¿no? Esto de los descansos y de, sobre todo porque muchas veces muchas veces uno recuerda estas micro muertes o no importa, no es culpa exactamente, ¿no? Pero no, no les das la despedida adecuada, me parece, ¿no? Uno a veces Mm. decís, bueno, listo, y nada, y me parece que está bueno incluso el concepto de decir, bueno, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo que perdonar? Y ya dejar enterrado y clavado ahí y seguir Sí, adelante, esa ¿no? parte es la que a mí me hizo sentido. Más allá de identificarlas, que está buenísimo, y las que se le van a ir ocurriendo a lo largo de la semana seguramente, eh, el darle el lugar preciso para no llevarla en la mochila. No, no, y claro, y perdonar y Porque, chau, y se acabó, acá te quedaste. Yo sigo mi porque si no es camino. la herida si no es la herida permanente que le estás metiendo el dedo, tiqui, 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 claro. o Sí, o es lo que te joroba, ¿no? Lo que también está muy asociado con la cólera, lo que después salta en enojo cuando decís, y esto, pará, no era para con tanto. otra cosa que nada que ver, Y que nada en que ver, realidad y es un decís, disparador, claro, fue un disparador, sí, es que totalmente otra vengo, cosa. es que esto no lo sané, no lo perdoné, y la importancia de perdonar también, ¿no? Es como, Sí, me hizo sentido esto de, mira cuando dijo, cuando vos decís, hicieron lo que pudieron, yo me encontré en esa frase muchas veces con mi mamá, o sea, cuando la pensaba, yo en realidad siento como que en esa frase, en mi caso, y con ella puntualmente, dije, sé que hizo lo que pudo con los recursos que tuvo. Con los No siento recursos que, que tuvo. Ese me parece el cierre ideal. ¿entendés? Entonces, como Hizo que lo desde que ese lugar pudo con lo no, que tenía. sobre todo tal porque cual. con esa misma vara te vas a juzgar a vos.